Bueno, Dios les bendiga. Entonces, oramos para que el Señor sea tomando el dominio de esta reunión. Y les doy la bienvenida a todos, hermanita Carol, Dios la bendiga. Hermana Nuri, Dios la bendiga. Hermanita Gloria, hermanita Franci, hermanita María Magdalena. Hola, buenas noches. Muy buenas noches para todas. Gracias por estar. Entonces, vamos a darle gracias a Dios y Padre bueno de misericordia, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre, porque hoy nos ha dado la vida nuevamente, Señor, la salud, nos has dado nuevas fuerzas, nos provee los medios, Señor, para podernos comunicar y poder, Padre Santo, estar en esta hora, Señor, cumpliendo con esta cita que es contigo, Padre Celestial, a quien te ha placido, Señor, darnos la oportunidad de conocer, de crecer más en el conocimiento de las Escrituras, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros, porque tú sabes, Señor, la necesidad que tenemos, Padre. Gracias te doy por cada persona, por cada familia aquí representada, Señor. Gracias porque eres tú quien colocas el querer como el hacer, Padre. Muchas gracias, Señor, por todos los medios. Gracias por el Internet. Gracias por cada persona, Señor. Gracias porque cada día, Señor, tú nos llevas en victoria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, por favor, coloca esa disposición en cada uno de nosotros, Padre Santo. Coloca ese anhelo, ese deseo, esa hambre de conocerte a ti, Señor, de conocer a Jesús. Padre Santo, que todo lo que tú nos enseñas cada día en estas clases, Padre, que quede guardado en nosotros, que quede guardado en nuestra mente, que baje a nuestro corazón, que primeramente nosotros seamos edificados, Señor, para que también podamos llevarle estas enseñanzas a otras personas, Señor. Gracias porque eres tu Padre quien nos enseñas, quien nos hablas. Gracias porque todo viene de ti, Señor, todo lo que tenemos, lo que sabemos, Señor, viene de ti, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Muchas gracias, Padre. En tus preciosas manos nos colocamos en esta hora. Sigue tú dirigiendo, Señor, esta reunión, Padre, y que cada día sean añadidos más y más obreros, Padre, a este movimiento, Señor. Que tú seas colocando esa gracia en cada uno de nosotros, Señor, para dar a conocer el Evangelio, Señor, para que pueda darse en nosotros esa gran comisión, Padre, que podamos llevarle a tantas personas, Señor, el conocimiento de las Escrituras, que tú sigas, Señor, formando obreros esforzados, valientes, aprobados por ti, Señor, diligentes, Padre amado, en el nombre de Jesús, que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, Padre, con excelencia, Señor, porque tú eres el dueño de la obra, Padre amado, y para ti es todo lo que hagamos, que lo hagamos para ti, porque a ti es que servimos, Señor. Muchas gracias, Padre, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Saluda a los que siguen conectando, hermanita Isabel. Hoy vamos a ver el tema de la Biblia, de este segundo nivel. Permítame un momentico. Buenas noches, hermanita Diosa, qué bueno verla. Dios la bendiga, hermanita, muchas gracias. A mí también me alegra volverlo a ver por acá. Qué bueno es el Señor. Ya. Tengo un documento. Me dice si lo ven en pantalla. Porque la verdad, Señor es muy lindo conmigo. Me pone a hacer cosas que yo tampoco las sé hacer muy bien, pero yo no sé, Él es el que lo hace. Esto a veces me patea al compartir esa pantalla, porque, bueno, yo no sé. Yo siempre le digo, Señor, yo soy esta burrita, yo no sé usted por qué me pone a hablar, sí, a hacer las cosas, pero bueno, solamente digo, heme aquí, Señor. ¿Ven? Bueno, entonces, mis hermanitos queridos, para hoy vamos a ver, iniciar este tema tan maravilloso que es la Biblia, ¿cierto? Estamos viviendo precisamente octubre, y en octubre sí saben todos ustedes que es el mes de la Biblia el que se celebra, ¿cierto? El que para nosotros es el mes de la Biblia, mientras que para muchas personas pues es otro asuntico
el que celebran o el que tienen la gente que ya por todo lado vemos todo lo que venden y todo lo que se promociona, ¿verdad? Pero nosotros promocionamos es la Biblia. Entonces, hemos sabido ya en el módulo 1, vimos el tema de la Biblia, algo más, pero acá hay temas un poquito más para profundizar de la Biblia, ¿cierto? Entonces, miremos acá, sino que estoy mirando cómo coloco de manera que no se me, que yo pueda ver acá en la pantalla. Listo. Yo no los veo a ustedes, yo creo que me ven a mí, pero yo no las puedo ver porque tengo acá para yo poder ver bien acá. Entonces dice que la Biblia es el fundamento nuestro. Todo lo que enseñamos debe ser estrictamente conforme a las escrituras. Debemos enseñarles a las personas a amar las escrituras y leerlas para que empiecen a alimentarse. Entonces, como todos sabemos cómo es el movimiento 3000 obreros, ¿cierto? Que es para que todo es conforme a las escrituras, dar a conocer a Jesús conforme a las escrituras, que todo que nuestro lenguaje debe ser conforme a las escrituras, no es como nosotros creemos, nos imaginamos, nos enseñaron, como me parece, como Julanito me dijo que me parece mejor, no, es conforme a las escrituras como nos lo han enseñado. Vemos que esta capacitación viene acá directamente del pastor Israel Bernal, y él también es una persona que todo lo que nos enseña y a lo que nos lleva es conforme a las escrituras. Y que así ese mismo lenguaje debemos de, si él no lo enseña así, lo ha enseñado a las personas, pastores que le siguen a él, y nosotros como ovejas también así debe ser, y a las personas que nosotros le vamos a enseñar así debe ser, ¿cierto? Porque la Biblia o la enseñanza, la palabra de Dios, no podemos, uno de los requisitos es no torcerla, no cambiarle, no añadirle, no quitarle. Entonces siempre todo lo que hablemos debemos nosotros antes, a veces la palabreamos, ¿cierto? Le cambiamos algo, pero no debe de ser así. Y si se hace, se debe de decir, ¿no? Estoy como parafraseando tal parte, tal versículo porque no me lo sé bien. Es diferente a decir, no, es que en la Biblia dice, y entonces se dice de una manera y de otra, y las personas entonces van a quedar eh, mal informadas. Entonces, un requisito muy importante, como nos dice acá, que es conforme a las escrituras. Sabemos y hemos visto que la Biblia es como una biblioteca, ¿cierto? Es como una biblioteca que viene del griego biblión, que significa rollo, papiro o libro. Entonces, ese es el rollo de las escrituras, que también se dice o biblios o biblioteca, porque dentro de la Biblia hay muchos libros, ¿verdad? Entonces es una pequeña biblioteca. La Biblia es una compilación de 66 libros. Si recordamos cuántos hay en el Antiguo. Duro. Mis hermanos, ¿sí me están escuchando? 27 creo. Antiguo. ¿El Antiguo Testamento tiene cuántos libros? Mis hermanitos se me durmieron, se me fueron, me dejaron sola. Venga, yo miro. Pastora, no recuerdo si son 27 y 42. 39, perdóneme. El Nuevo Testamento 27 libros y el Antiguo 39, hermanita Diosa, ¿sí? Correcto, muy bien. ¿Qué me contestó? Yo, Isabel. Manita Isabel, muchas gracias. Así es, nunca se nos debe de olvidar, porque cuando nosotros no, como les digo, cuando uno le hable a otra persona debe ser como lo hacía Jesús, ¿cierto? Con convicción, con seguridad. Entonces, en estos pequeños detalles es importantísimo tener claro si estamos profundizando en el conocimiento de la Biblia, sobre todo conociendo este libro tan importante, debemos de saber, bueno, si en el Antiguo son 39 libros, y en el Nuevo 27, para un total de 66 libros. Cuando hay personas que dicen, no, es que esta Biblia tiene menos libros, esas Biblias
Muchas veces la forma de decir es que las Biblias católicas, es que las Biblias cristianas tienen más, tienen menos, es que a esa le quitaron libros. Es importante nosotros tener en cuenta que, primero, que todas las Biblias tienen el mismo mensaje. No son diferentes, tienen el mismo mensaje. Cambia un poco la versión, cambia un poco. De pronto muchos de nosotros ya pues hemos visto varias versiones, las hemos leído, de pronto las hemos comparado y nos hemos dado cuenta de que el mensaje es el mismo. Cambia de pronto algunas palabras, digamos, como sinónimos, ¿sí? Pero el mensaje es el mismo, es salvación. Es salvación. Y si uno lo compara, los textos tiene el mismo mensaje. Y también cuando se dice que hay más libros es porque son los libros apócrifos que están en algunas Biblias, que estos libros fueron escritos fuera del canon de las escrituras. ¿Qué es el canon de las escrituras? Es ese tiempo que el Señor separó para que fuera escrita la Biblia, ¿sí? Y fue el tiempo en que el Señor también escogió unas personas, que pronto lo vamos a ver aquí más adelantico, para ser escritas, para hacer escrita la Biblia, pues 40 hombres. Bueno, digamos acá, la Biblia es una compilación de 66 libros inspirada por Dios y escrita por más de 40 hombres con múltiples ocupaciones, entre ellos médicos, pescadores, cobradores de impuestos, reyes, sacerdotes, salmistas, entre otros. Es la misma, es la palabra de Dios y nuestra regla de fe y conducta. Nosotros, como no nos enseñaron desde pequeños, de pronto la mayoría, a tener esa regla de fe y conducta en nuestra vida, por eso nos han pasado muchos cacharritos, ¿cierto? Pero si uno tiene esa Biblia, ese libro como instrucción, como yo le digo a las personas, cada creador de un aparato, de un carro, de una nevera, tiene su manual de instrucciones. ¿Cuánto más Dios nos iba a hacer a nosotros si no nos iba a dejar ese manual de instrucciones? Muchas veces vamos a muchos libros, que este libro es bueno porque enseña cómo ser un buen comerciante, que este libro me enseña, bueno, se buscan muchas cosas en la mayoría en muchos libros inspirados por hombres, que los escriben hombres y que escriben muy bonito y que traen mensajes muy bonitos que me llegan, pero no hay nada más como la Sagrada Escritura, porque vemos que tiene un poder sobrenatural sobre cada uno de nosotros, sobre cada persona que la lee, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Es el único libro, la Sagrada Escritura, en todo el mundo que tiene ese poder sobrenatural de transformar vidas. Entonces yo le digo a las personas, si tenemos la Biblia, pero la tenemos ahí quietica o abierta, no se va, digamos, a desarrollar ese poder sobrenatural, porque esto sucede es cuando entra en mí, cuando yo la leo, ¿sí? Cuando yo la leo, cuando oro y le pido al Señor esa instrucción para que ese libro, para entender esa palabra, esa sabiduría, y entonces es cuando la palabra de Dios cobra vida en mí a través de leerla. Es cuando la persona entonces es transformada, pero la Biblia ahí cerradita, yo puedo tener una Biblia muy grande que me costó mucho dinero, muy linda, tiene muchas ilustraciones, pero la tengo ahí quietica o ahí abierta. ¿Qué va a hacer en mí si no la leo? Nada, pues no me puede transformar, no puede transformar a nadie. Entonces ella obra de acuerdo a mi decisión, conforme la leo, si la leo con disposición, con amor, saco el tiempo, porque también podemos hacer de leer la escritura por cumplir nomás. Entonces tampoco va a suceder algo en nosotros. El tema principal de la Biblia es Jesús. Dice que se invirtieron aproximadamente 1600 años en escribir las escrituras y no es de interpretación privada. Entonces cada persona no puede darle un significado diferente ni interpretarla, puesto que la escritura no se interpreta. Nosotros sabemos que lo que escribió, lo que Jesús, las parábolas, es lo único que tiene de pronto una explicación diferente, sí, cuando Jesús hablaba por parábolas, pero ni siquiera nosotros podemos decir, bueno, esta parábola a mí me parece que quiere decir esto o aquello, puesto que Jesús mismo explica las parábolas. Entonces, ya de resto toda la Biblia, lo que dice no necesita la persona darle otra interpretación, como dice, hay una interpretación privada.
Entonces, hermanitos, hasta ahora, ¿qué de pronto ha surgido en ustedes que quieran? ¿Hay un aporte, una pregunta? Pastora Diosa, tengo una pregunta. No le escucho bien, hermana. Tengo una pregunta. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante, por favor. Bueno, está hablando de la Biblia, dice que hay que no hay que tenerla guardada, sino porque si uno lo tiene guardada no pasa nada, que hay que estudiarla. Yo tengo una costumbre de que tengo como una duda, porque pues yo siempre que me enseñaron a estudiar subrayando. Cuando veo un libro yo subrayaba y aprendo así. Una hermana me dijo que no lo hiciera. ¿Eso está mal o está bien? ¿Sí me entendió, pastora? No, hermana, le escucho entrecortado. Si alguien le escucha bien a la hermana y es tan amable. Hola, buenas noches. Dios te bendiga, Marjorie, hermanita linda, sobrinita mía. Dios te bendiga. Me alegra Hola, verte esta noche. lo que está diciendo la hermana Gloria es que si se puede subrayar la Biblia, porque digamos, ella se acostumbró a subrayar como las cosas que le llaman la atención, y yo también lo hago. Ah, Si el que está bueno, sí, uno es excelente normal. pregunta. Sí, Excelente pregunta. yo Excelente pregunta. pastora, siempre lo hago y pues es la manera de aprender, ¿no? Cuando voy a buscar a un texto, sé a dónde está y si, por ejemplo, me toca explicar, sé dónde están porque pues, los tengo subrayados y eso. Pero alguien me dijo que no lo hiciera, que no estaba bien, entonces me entró la duda por qué no se hace o sea, si estoy cometiendo un error por hacer eso. Porque sé que es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, yo pienso que hay que escudriñarla y como es como un alimento, ¿no? Entonces uno tiene que como que saborear bien y para la manera para yo aprender, pues yo lo hago así. Sí, hermanita. Muchas gracias. Dios la bendiga, hermana. Esto, preferiblemente es no rayarla, o sea, nosotros recibimos, digámoslo así, como un ejemplo de los judíos que le tienen tanto respeto a la palabra de Dios, tienen tanto respeto aún a Dios que ellos nunca le dicen Dios por respeto, por eso ellos le tienen hartos nombres y está escrito en la Biblia los nombres de Dios que de acuerdo al momento que ellos vivían le daban ese nombre, ¿no? El que me ve, Jehová Rafa mi sanador, Jehová Jiret mi proveedor, bueno, hay varios nombres, pero ellos no se atreven a decirle ni siquiera Dios, porque Dios es como, digamos, como cuando uno le dice a alguien con mucha confianza, ¿no? Y ellos lo ven es alguien con mucho respeto y mucha reverencia. Entonces ellos, digamos, mucho menos la Biblia la van a rayar, mucho menos la van a poner en una silla que es donde uno se sienta. Entonces ellos le tienen ese respeto porque realmente lo ven como la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que tiene poder, que tiene mucho, ¿cierto? Pues nosotros, como a nivel de congregación, también yo he recibido esto del pastor y del pastor Israel, el pastor Francisco, que es mi pastor inmediato, como esa sugerencia, ¿sí? De no, la idea es no rayar la Biblia, que la veamos también como con ese respeto, como esa manera, no es, obviamente cuando la persona lo hace, no lo hace porque no le interese, porque no la ame, porque la mejor manera de nosotros demostrar que amamos la palabra de Dios es obedeciéndola, ¿verdad? Pero también una manera de tenerla es no rayándola. Entonces, pues hay formas, hay cositas que venden donde se puede hacer una separación, donde se puede resaltar unas cositas que se adhieren, que se pegan, cargar como una libretica de apuntes donde le llama la atención, de pronto buscar otra manera.
pues esa es la sugerencia, ¿no? No tampoco es que si usted raya la Biblia se condena, se peca, se vuelve y esto, no. Pero sí es una sugerencia en lo posible no rayarla. Eso es lo que nos han enseñado, hermana. Gracias, pastora. Bueno, no la escuché, pero espero que haya quedado, pues claro, ¿no, hermanita? Vemos que la Biblia, es que acá tengo un poquito tapadita, espérame a ver si yo le puedo bajar esto un poquito, no. Dice que la Biblia es una compilación de 66 libros inspirada por Dios y escrita por más de 40 hombres, eso ya lo leímos, ¿no? El tema principal de la Biblia es Jesús. Se invirtieron aproximadamente 1600 años en escribir las escrituras y no en la interpretación privada. Juan 5:39. Es tan amable, hermanita Franci, ¿me lee esa partecita? Ya voy. Juan 5:39, ¿sí? Sí. Perdóneme, hermanita Dios, una preguntita. Sí, señora. Es que yo había aprendido, habían dicho en una clase, que el tema principal de la Biblia es la salvación y el personaje principal es Jesús. Sí, el tema Lo mismo. principal es lo mismo porque Jesús es salvación, ¿verdad? Entonces la Biblia es cristocéntrica. Todo lo que la Biblia empieza desde Génesis 3:15 a hablar de Jesús, lo vemos en el Antiguo Testamento. Vemos que todo es sobre Jesús, ¿cierto? Solo que ahí son los profetas, o sea, es Jesús profetizado. Y también ya después habla de Jesús manifestado, que ya es desde Mateo en todos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es Jesús manifestado y luego ya lo vemos de Hechos en adelante es glorificado. Entonces toda la Biblia es cristocéntrica, pero si hablamos de salvación nos estamos refiriendo es a Jesús, a la persona de Jesús, porque Él es quien salva. Entonces puede verlo, el tema principal de la Biblia es Jesús y también el objetivo principal de las escrituras es salvación. Entonces, pues a través de Jesús tenemos la salvación, ¿sí? Solo Jesús, no el Señor Jesucristo, no el Verbo, no el Espíritu Santo. Jesús fue quien nos salvó y él es el personaje principal de la Biblia. Sí, puede decir el tema principal de la Biblia es, él es el personaje y el tema principal, salvación, pero igual Jesús es salvación. Sí, correcto. Listo, sí, señora, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, hermanita, por favor, me lee esto y lo que sigue. Es que ya termina uno el... Juan 5:39, ¿sí? Correcto. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Diga, por favor, ese lo que termina. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis ¿Lo venir tienes a en la mí. pantalla? Lo que tienes en la pantalla, mami. Ah, en la pantalla. Sí, dice la Biblia, es palabra de Dios. La palabra de Dios para dar a conocer a Jesús en el Antiguo Testamento. Nos presenta a Jesús prometido. En los 4 evangelios nos presenta a Jesús manifestado y de Hechos Apocalipsis nos presenta a Jesús glorificado. Su propósito es que conozcamos a Jesús, como lo dice la Escritura, y por la fe en Él seamos salvos. Amén. Amén. Entonces, cuando dice San Juan, gracias hermana, Dios la bendiga. Cuando dice San Juan 5:39, escudriñad, entonces es algo que es un mandamiento de Jesús. Primero, cuando dice es ir, hacer, todos estos terminados en ad, estos son los mandamientos de Jesús. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, es un mandamiento de Jesús.
Escudriñar es un mandamiento de Jesús. Los mandamientos de Jesús son diferentes a los mandamientos de Dios. Entonces Jesús también nos dio mandamientos. Y uno de esos mandamientos es escudriñar. Y es algo que a veces no le damos mucha importancia, ¿sí? Si escasamente leemos la Biblia, a veces no vamos a escudriñarla, ¿cierto? Pero es mandamiento de él. ¿Por qué? Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, a través de escudriñar las escrituras, en esto consiste la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice en San Juan 1:12 que, en San Juan 17:3 dice que debemos conocer a Jesús, que debemos conocer a Jesús, ¿sí? Perdón, creo que estoy acá confundiendo. En San Juan 1:12 es cuando dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero entonces, cuando estamos hablando de escudriñar las escrituras, a medida que nosotros vamos escudriñando las escrituras, vamos conociendo a quién, a Jesús, y conocemos a Dios. Pero entonces profundizamos, como la Biblia es cristocéntrica, dice que el que me conoce a mí ha conocido al Padre. A través de conocer a Jesús vamos conociendo también al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesús. Entonces, a través de las escrituras, como él dice, ellas son las que dan testimonio de Jesús, porque acá más abajo nos aclara, como habíamos dicho, que o sea, toda la Biblia es cristocéntrica. En el Antiguo habla de Jesús, nos presenta a Jesús prometido cuando los profetas hablan, ¿sí? Que vendría un Salvador, que nacería de una virgen, que desde Génesis 3:15 empieza a hablar de Jesús. Por eso es que Jesús es el Cristo, ¿no? Porque en él se cumplen todas esas profecías. Y porque obviamente las escrituras se cumplen también. Él cumplió con las escrituras y las escrituras se cumplieron en él. Él dio la talla porque no hubieran de pronto, las escrituras se hubieran podido cumplir en él, pero él tal vez no hubiera podido cumplir con las escrituras, porque como humano, como hombre, hubiese podido fallar, ¿cierto? Pero él también las cumplió al pie de la letra. Entonces, por eso él es Jesús el Cristo. Y en los 4 evangelios es cuando lo muestra que manifestado, porque recordemos que en Mateo nos muestra a Jesús que el Cristo. Listo. Marcos, siervo. Lucas, el hijo de la Virgen María. Bien, el hombre como hombre, sí. Y Y Juan, el hijo. el Hijo de Dios. Muy bien, nos muestra a Jesús, Hijo de Dios. Y ya lo vemos en Hechos que ya es manifestado, o sea, ya él se manifiesta desde Hechos a Dios. Apocalipsis. El Hijo de Exacto. Dios. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, así a través de los evangelios es como le conocemos a él. Ya como el Cristo, como el hombre, el Hijo de Dios, el siervo, porque vino a servir. Dice que el propósito de la Biblia es que conozcamos a Jesús conforme lo dicen las escrituras. Por eso es que 3,000 obreros tiene siempre ese logo de que es conocer a Jesús conforme a las escrituras, porque debe de ser conforme lo dicen las escrituras, no como nos lo enseñan. Por eso en Éxodo 12 dice que el cordero debía comerse. Ahí dice el Señor todas las instrucciones, cómo debía de consumirse este cordero, cómo debía de prepararse, en qué tiempo debía de comerse, lo que no se comiera, qué tocaba hacer con esto. Y así mismo, como Jesús es el cordero, así se cumple. Entonces, por eso dice, como lo dicen las escrituras, desde el principio hasta el final, es refiriéndose siempre a quién, a Jesús. Entonces, primero como prometido, luego como manifestado y luego como glorificado, pero todo es refiriéndose a Jesús. Entonces, ese de tal manera que vemos acá en Juan 3:16, también vemos que de tal manera, dice, nosotros a veces no sabemos este versículo, ¿cierto? Porque es muy fácil, todo el mundo ya se lo sabe. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero
es cuando nosotros debemos de analizar ahí de acuerdo a las escrituras, cuando escudriñamos, cuando vamos al Salmo 22, cuando vamos a Isaías 53, es cuando nosotros podemos analizar ese tal manera. Cuando dice de tal manera es para que nosotros miremos, o sea, esa forma, esa única manera conforme Dios dio a su Hijo, que quién lo haría, nadie, y de esa manera como Jesús vino con esa misión, con ese propósito, y lo hizo de manera perfecta, de manera completa, de manera suficiente, de tal manera que no hay que agregarle, no hay que quitarle, no hay que decir si se hubiera hecho mejor de esta manera, ¿no? Es que el Señor lo hizo de la manera perfecta, ¿cierto? Pero de tal manera, o sea, nos lleva a pensar, a mirar la manera como lo hizo, que fue con amor, ¿cierto? No fue cuando vemos de pronto cuando nos habla de Jesús el siervo, todo lo que él sirvió, a lo que él vino, que fue a servir y no a ser servido, y que la importancia de que él fue el siervo fue porque él no cobró por ningún, sí, dice que él, ¿de qué manera sirvió Jesús en la tierra? ¿Alguien me puede decir? El mayor fue que dio la vida por nosotros, ¿no? Dio la vida por sus ovejas. Incondicionalmente. Correcto, sí, incondicional, solamente motivado por el amor, porque todo lo hizo fue por amor, ¿verdad? Y todo lo que él hizo, que sanó enfermos, echó fuera demonios, o sea, lo que él hizo no fue cualquier cosa. O Dios lo hizo a través de Jesús, pero porque Jesús se dio la talla, ¿sí? Se estaba con esa lámpara de aceite, bien lista para en el momento que él necesitaba sanar un enfermo. Él no necesitaba, espérese, yo voy y hago un ayuno, espérese, yo oro y oro y oro y oro a ver si se me da, ¿no? Él decía, sé sano, y era hecho. ¿Por qué? Porque tenía su lámpara provista de aceite. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque mucha gente dice, es que como era Dios, porque piensan que Jesús, como dice que se hizo hombre y habitó entre nosotros, entonces la gente piensa que Jesús era Dios, pero Jesús no era Dios, era hombre, ¿sí? Entonces, y como hombre dio la talla, así es que nosotros como seres humanos que pasamos también por aflicciones, porque Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, así como creamos en Jesús, porque es que Él fue hombre en la tierra y sabe cuando nosotros sufrimos, ¿cierto? Nadie puede decirle a otra persona, no, tranquilo, o sea, ponerse en los zapatos de otra persona que está viviendo una situación que no la he vivido, porque no la he vivido, ¿cierto? Pero Jesús vivió como hombre, como ser humano en la tierra y sufrió de manera física, de manera emocional, de manera psicológica. Él tuvo todos los sufrimientos habidos y por haber, que nosotros aún ni siquiera los hemos experimentado, porque yo creo que ninguno de nosotros hemos tenido un estrés tan extremo a tal punto de sudar gotas de sangre como sí lo hizo Jesús. Eso es un estrés extremo. Entonces, confiemos en Jesús, porque Él hizo un sacrificio de una manera única, completa, perfecta y suficiente. Cuando analizamos ese de tal manera, como les digo, vayamos al Salmo 22, leámoslo con calma, poniéndole el sentido a cada frase. Y como muchas veces vemos de pronto cómo fue la película de la Pasión y la vemos sangrienta, la vemos terrible, ¿cierto? La vemos fea, pero realmente se queda en pañales, digámoslo así, esa película para lo que realmente sufrió Jesús. Hermana, De tal manera no, tengo una de tal manera pregunta. Dime, hermana, con mucho gusto. Es que estaba viendo que usted habla de que la Biblia pues no se interpreta. Eso es lo que nos está diciendo. Pero, pues si no se interpreta, entonces, pero igual, Dios siempre le habla a uno de diferente manera en los diferentes versículos, ¿cierto? Entonces yo creo que va como correlacionado lo que es interpretación con explicación, con revelación. Eso yo pienso porque cada persona tiene una manera de ver las cosas y yo creo que es
es la manera que Dios habla a través de las escrituras de manera personificada, o sea, para cada persona, de acuerdo a su situación, ¿verdad? Entonces, creo que el concepto ahí está como un poco así, no sé, no entiendo, en el aspecto de lo que le digo, ¿verdad? Porque dice no interpretar, pero Dios siempre habla de manera personal a las personas y con diferentes palabras a veces, pero conforme a en base a un versículo o a una escritura. Sí, correcto, hermana, le entiendo. Lo que pasa es que muchas personas, hay que leer el texto y el contexto, ¿ve? Para darle lo que es el sentido que realmente el Señor está hablando. Muchas veces las personas le dan, por eso dice que no es de interpretación privada, porque cada persona quiere, o sea, lo que estamos hablando es que Jesús debemos de conocerlo conforme a las escrituras, ¿verdad? Y lo que les decía de pronto del cómo debía de comerse el cordero del sacrificio, o sea, hay unas instrucciones que dio Dios cómo hacerlo porque así tenía que ser. Y así mismo sucedió cuando Jesús ya, por eso dice que Jesús es el cordero, porque en él se cumple este cordero del sacrificio de Éxodo 12 de Levítico, que tenía unas instrucciones. Entonces, todo lo que sucedió con Jesús de morir en la cruz de esta manera, de que fue asado, de que su carne fue molida, de hierbas amargas, todo lo que habla se cumple. Entonces, nosotros los seres humanos podemos darle otra interpretación que de hecho lo hemos escuchado bastante, ¿cierto? De acuerdo a cómo se acomode a mí. Por ejemplo, hay un versículo que la gente dice, es que la carne es débil, por eso pecamos. Ay, déjelo, es que la carne es débil. Entonces, se quiere justificar el pecado porque según eso la carne es débil. Pero cuando se lee el texto y el contexto, se entiende que este versículo no hace referencia a que la persona peca porque la carne es débil. Si lo lee la persona, todo se da cuenta de que realmente cuando Jesús se refirió a que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, es precisamente, creo que está en Lucas 22, cuando Jesús va ya a ser entregado, que está precisamente orando en el huerto, orando, que dice que su sudor caía como grandes gotas de sangre porque ya se aproximaba a esta hora, pero precisamente lo que él temía no era que el sacrificio o lo que él iba a doler o lo que iba a padecer, realmente lo que hacía que él sudara estas grandes gotas de sangre era su estrés extremo de pensar que iba a ser separado del Padre y que iba a tener una muerte espiritual. Eso era lo que más le dolía a Jesús, porque por lo demás también él ya sabía a qué había venido, venía con una misión y él sabía, se conocía las escrituras, sabía, estaba escrito de él cómo iba a morir y todo. Pero cuando él dice, él se va y ora y se retira a orar y los discípulos que dicen amarlo tanto y todo, se quedaban era dormidos. Y él venía y los veía durmiendo y les decía, pero no pueden, no han podido velar conmigo siquiera una hora. Volvía y se iba y oraba y ellos estaban otra vez dormidos. Obviamente ellos venían, amaban a su Señor y hasta decían que si era posible hasta la vida darían por él, pero miren, en ese momento que él estaba padeciendo, porque solamente él sabía lo que le esperaba, ellos dormían, hasta que el Señor les dijo, pues a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos estaban dispuestos a acompañarlos, pero se quedaban dormidos, tal vez por el día, el cansancio, ahí dice que también porque tenían tristeza, la misma tristeza les daba sueño, a veces el hambre también le produce a uno sueño. Entonces la gente interpreta, ¿sí? Entonces por eso dice que no es de interpretación humana, es que simplemente hay que leerla y por eso nos dice escudriñémosla para no darle otro sentido, porque eso es lo que ha creado división en las personas, en el mundo, en formarse en grupos, en denominaciones, que el uno dice que si hay infierno, el otro que no hay infierno, porque le dan interpretaciones, la interpreta, pero la Biblia no se interpreta. Toda está explicada, toda habla lo que es, no necesita ser interpretada, porque interpretada es que usted leyó algo y le da entonces un sentido. Y entonces usted le da un sentido, otra persona le da otro sentido, entonces de ahí viene. No, no, la Biblia simplemente es leerla con el sentido y pedirle al Señor la sabiduría para entenderla tal y como Dios dejó el mensaje, que así mismo lo recibamos. ¿Me hice entender, hermana?
Sí, hermana. Solo que yo pienso de que la gente que hace esas cosas, que explica de esa manera, o solo se agarra de un versículo o algo, es porque no han estudiado la Biblia, ¿entiende? Y por eso. Pero alguien que realmente pues tiene una relación con Dios y estudia la palabra de Dios, entonces se da cuenta, ¿verdad? Porque incluso el mismo Espíritu Santo se lo hace saber, porque Él es el que nos enseña, ¿verdad? Eso. Sí. Pero yo creo que es cuestión como un juego de palabras, es decir, interpretación, explicación o revelación, cosas así. Yo pienso Sí, así. sí, el Espíritu Santo nos revela. Es cuestión de, primeramente, orar. Antes de leer la Biblia, algo que debemos nosotros hacer es orar y pedirle a Dios que por medio de su Santo Espíritu nos dé la sabiduría de lo alto para entender la escritura, ¿sí? Para no torcerla, para no agregarle, para no quitarle, para no interpretarla a nuestra manera, a manera de hombre, sino que se entienda el mensaje tal y como Dios nos lo quiere dar a nosotros. Sí, hermana, Porque hay, es como, yo escucho bastante de las personas que dicen, cuando están en situaciones y a veces las personas pues no están en nada, pues no son ni creyentes ni nada, pero han escuchado que la Biblia dice que dicen la oración tiene poder, entonces, pero no es así, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la oración del justo tiene poder. Entonces, no solo porque cualquiera venga a hacer una oración, pues va a tener una respuesta, ¿verdad? Sino que la oración tiene que ir con fe, ¿verdad? Y correcto, hecha por sí. alguien que sea justificado, que sea un creyente, que sea reconocido pues por Dios, ¿verdad? Como hijo y por todo. Y entonces, a veces piensan que solo por hacer una oración, porque las personas dicen, ay, no, pero yo oré, y yo oré, dicen, y le dije a Dios que me ayudara, y no me ayudó. Entonces, por eso le digo, no entienden, pero sí se agarran de partes en la Biblia como como una desesperación, pero sí también no ponen interés en lo que es estudiarla, y mucho menos entenderla. Pero sí, Exacto, sí. sí, Por eso, cuando nosotros nos habla una persona o algo, tenemos que hacer como los hermanos de Berea que habla la escritura, que ellos iban a la escritura y confirmaban si lo que les habían dicho era real o sí, estaba bien o gracias. estaba bien dicho, porque como su merced lo acaba de decir, ¿no? Se le puede, con una palabra que se le quite, ya le cambia el sentido. Así es. Entonces ya la aplico diferente. Entonces, si es tal y como está escrita, entonces ya va a entender el mensaje completo como debe de ser. Que además fuera de leerla, escudriñarla. Entonces hay que ir, hay que sacarle el tiempito también para escudriñarla, así como nos han dicho, para no tragar entero. Por eso todo, o sea, lo más es leer la escritura. ¿Para qué? Para que también la persona pues crezca en fe, además del conocimiento, y para que le sean revelados esos misterios. O sea, solamente tenemos es que leerla y escudriñarla y buscar de ella, no descuidarnos en esa parte, que es lo más importante, todo, como la oración, como todo, pero realmente sí es un mandamiento de Jesús que debemos que, como orar también es un mandamiento de Jesús, entonces cumplir con esos mandamientos. Ya Dios nos va revelando, pero como le digo, lo más importante es orar y pedirle a Dios la sabiduría de lo alto y para entender la escritura tal y como el Señor nos la dejó, ¿sí? Esa instrucción, entenderla tal y como el Señor nos la dio, porque muchas veces hasta a nosotros nos pasa en lo secular. Le damos instrucciones a una persona, haga esto, luego va, luego lo trae, luego lo echa, luego lo saca, luego tal cosa, bueno, en fin, una instrucción de hacer algo, pero la persona después lo hace. No es que usted me dijo y así fue, yo lo hice como usted me dijo, no, algo le cambió y no le salió como realmente la persona que le dio la instrucción esperaba, ¿cierto? Algo le cambió, pero la persona se para en la raya, es que yo lo hice como ella me dijo. Entonces así es la escritura, con una palabrita que se le cambie ya se adultera la palabra. ¿Sabe qué he visto yo, hermana? Con el tiempo, que la mayoría de personas, incluso aunque estén mucho tiempo en la iglesia y hayan estudiado, pero a veces
como dice usted, va una interpretación o sacan un texto fuera del contexto, no leen todo, pero generalmente lo hacen para justificar algo que pues tal vez no pueden dejar o no quieren. Porque yo lo he visto. Exacto. De acuerdo a la conveniencia, sí. Ajá, de Bueno, acuerdo a vamos eso. entonces. Gracias. Recordemos que el personaje de la Biblia, bueno, hermanita, gracias a usted. Pasemos aquí al otro, que el personaje de la Biblia es Jesús el Mesías prometido. Entonces vemos estos títulos de Jesús, que es el Salvador, ¿sí? Porque solamente Jesús nos salvó. No fue el verbo, no es el Señor Jesucristo, fue la persona de Jesús. Entonces el Salvador, que Él es el Hijo de Dios, el esperado, del linaje de David, el Mesías príncipe. Dice que Él declararía todas las cosas, que haría muchas señales, que sería quitada la vida, que resucitaría. Entonces todas estas son ¿qué? Profecías que se cumplieron en Jesús. Dice que Jesús, el Salvador, el Redentor, en los 4 evangelios, el Mesías manifestado. Entonces, todo lo que estamos viendo acá, si vemos que es Jesús, por eso la importancia de nosotros ir a las Escrituras y que es la persona de Jesús y que Jesús es el personaje central de la Biblia, porque aquí estamos viendo todo, se habla de ¿quién? De Jesús, que sería engendrado por el Espíritu Santo, nacido de una virgen, creció en estatura, sabiduría y gracia, que escogió lo bueno, desechó lo malo. Todo esto porque él lo decidió. Hablaba con denuedo y autoridad. Hizo muchos milagros y prodigios, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, y atormentado en el Hades. Esto fue la persona de Jesús. Dice que se debe recibir como mi Salvador para salvación. Entender que Jesús fue mi Salvador, la persona de Jesús. Creer en Él como lo dicen las Escrituras, como lo que estamos hablando, ¿cierto? Tal y como está escrito. Que el Señor Jesucristo es el hombre hecho Dios. También es el Mesías príncipe. Entonces, cuando ustedes oyen hablar del Emmanuel, el Alfa, la Omega, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor y Cristo, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, el Dios hombre, juez de vivos y muertos, sumo sacerdote, entonces ustedes ya se centran a pensar en quién, de quién se está refiriendo a quién, al Señor Jesucristo. No podemos decir que Jesús es el Emmanuel, que Jesús es el que está sentado a la derecha de Dios Padre, no, porque él fue Jesús en la tierra, fue una etapa, como cuando fue el verbo, que fue antes de venir en la tierra, entonces era el verbo, era Dios, estaba con Dios. Fue su etapa. La otra etapa, le digo yo así, para que entendamos, o estados de Jesús, porque también una forma como yo les digo, o sea, cada etapa o cada estado de Jesús tiene su función. Entonces, el Señor Jesucristo no nos salvó, el verbo tampoco nos salvó, fue la persona de Jesús. Ahora el Señor Jesucristo es nuestro abogado en el cielo. Entonces no podemos decir que Jesús es nuestro abogado en el cielo, porque Jesús murió y el que ya resucitó y ahora es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice en Filipenses 2 que Dios mismo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea que nosotros siempre que nos vamos a referir a Él es el Señor Jesucristo, porque Dios mismo le dio ese nombre que es sobre todo nombre, porque es un título que Él se lo ganó a través del sacrificio que Él hizo. Entonces ahora Él es el Emmanuel. Él es el Alfa y la Omega. Dios y hombre, porque Él es el hombre hecho Dios, o sea, ya Él es el juez de vivos y muertos, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Por eso es muy importante nosotros saber también, digamos, acá sumo sacerdote, recuerdo también algo, de que antes se diezmaba ¿a quién? Al sacerdote, ¿cierto? Y como el Señor Jesucristo sigue siendo ese sumo sacerdote, nosotros seguimos diezmando, porque esa es una parte de que la gente dice que eso era en el Antiguo Testamento.
Pero si nosotros no vemos al Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, no vamos a entender a quién, para quién es que diezmamos. Dice que la Biblia tiene 66 libros y fue escrita en 1600 años aproximadamente. Conforman el Antiguo Testamento 39 libros, para que no se nos olvide, 39 libros el Antiguo Testamento que hablan del Mesías prometido, los cuales son el Pentateuco, que está formado por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros, ya más o menos ustedes conocen esta parte, ¿cierto? Los históricos, que son desde Josué hasta Segunda de Crónicas. Los poéticos, desde Job a Esther. Los profetas mayores, que son de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y especifica que estos libros no se les da este título de profetas mayores, no es porque sean, o sea, el motivo por lo que se les da esto es por la extensión de su contenido, porque estos libros son más grandes, estos son libros que escribieron estos profetas, tienen más harto contenido, y profetas menores porque son libros más pequeños, hay algunos que solamente tienen un capítulo, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama profetas menores, pero no porque de pronto tengan menos importancia en su contenido, sino porque es menos el contenido, más poquito, menos capítulos. Entonces, estos profetas menores están de Oseas hasta Malaquías. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Aló? No, ¿Aló? señora. Bueno. Está bien. Entonces, continuamos. Entonces, es bueno tratar de memorizar los libros de la Biblia también. Eso es un ejercicio muy bueno. No es tan difícil. Conforman el Nuevo Testamento 27 libros que hablan de Jesús manifestado. Entonces ya acá vemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están también, que estos también son llamados históricos y relatan la vida, el ministerio de Jesús. Entonces en los 4 evangelios y histórico tenemos Hechos. Este libro relata la obra llevada a cabo por los apóstoles con la ayuda del Espíritu Santo, y fue el principio de la iglesia, donde empieza, como cuando decimos la iglesia primitiva, porque ahí empezó también en el libro de los Hechos. Tenemos los libros doctrinales que van desde Romanos y Primera de Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro y Judas. Dice que estos son los libros que se dan instrucciones a la iglesia. Se enseña la fe en Jesús y la práctica de la ética cristiana. Entonces esos son los doctrinales, por eso se llaman doctrinales. Y los personales fueron los que fueron enviados pues directamente a personas como Timoteo, Tito, Filemón, donde el apóstol Pablo les daba a ellos ciertas instrucciones, ¿sí? Sobre instrucciones y consejos. Y el profético está el Apocalipsis, que entonces habla profecía que aún no se ha cumplido, que sabemos ya que todo esto que se cumple el Apocalipsis, que es después del arrebatamiento, también llamado libro de revelación. Apocalipsis quiere decir revelación. Dice que hay más de 1500 manuscritos de la Biblia. Entre estos están los libros apócrifos. Entonces ellos también se cuentan porque estos libros apócrifos dice que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero tienen el contenido también es importante, solo que leer un libro apócrifo no va a darle a la persona la sabiduría, el conocimiento, la transformación que da uno de los otros libros que sí son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, leyendo estos libros adquiere la persona que conocimiento, más no transformación. Dice que los libros fueron inspirados no fueron inspirados por el Espíritu Santo, fueron terminados cuando ya se había cerrado el canon del Antiguo Testamento, que fueron 400 años antes de Cristo, por lo cual no fueron incluidos en la Biblia. Entre ellos están Tobías, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Entonces, estos libros que sí existen, que sí los tienen algunas Biblias,
no es que sea malo leerlos, no es que tengan cosas que no son ciertas, solamente que cuando estas personas escribieron estos libros ya se había cerrado ese canon, ya se había cerrado el tiempo que el Señor había destinado para la escritura de los libros, ¿sí? Pero ellos escribieron porque también vivieron ese tiempo, conocieron esas experiencias, también escribieron esos libros, pero estas personas no fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero se puede leer para adquirir también conocimiento, como les digo. Dice, ¿qué hace en el hombre? La Biblia tiene la capacidad de hacer hombres santos, perfectos, ayuda a corregir sus malos caminos, hace hombres libres, crea fe en las personas y los prepara para toda buena obra. Porque dice que la escritura, toda la escritura desde el principio hasta el fin es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia tiene esa capacidad, ¿sí? De hacer hombres santos. Entonces, nosotros sabemos que una cosa es ser santo y otra cosa es ser salvo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hace hombres y personas santas? Porque a través de la Biblia también hemos escuchado que la Biblia es como un espejo, ¿cierto que sí? ¿Sí han oído decir que la Biblia es espejo? Sí, señora. ¿Y para qué sirve un espejo? Para retocarnos, para mirarnos, para saber si estamos bien, para saber cómo andar. Muy bien, ¿cierto? Si se levanta rapidito a ir a traer el pan, las arepas por la mañana y no se mira, de pronto se va con el cabello bien desordenado, de pronto, bueno, la lagañita, cualquier cosita que se quite uno, se le corrió el maquillaje, pero va a ir rápido. Entonces, para eso sirve, ¿cierto? Un espejo para perfeccionarnos y quitarnos y organizarnos. Así la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, nos ayuda a despojarnos de mañas, de resabios, de costumbres, de tradiciones. Entonces la persona se va, ¿qué? Perfeccionando. Y a medida que se perfecciona, porque se va dando cuenta de que tal cosa es pecado, de que no se debe cometer, ahí entendemos, ahí vemos unas listas de pecado que ahí dice que ni pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías. Entonces, si uno, digamos, anda en la borrachera, ahí lee la Biblia y dice, ay, acá dice que ni los borrachos heredarán el reino de los cielos, que los que practican tales cosas, ¿cierto? Cuando termina toda esa lista de pecados, dice, y cosas semejantes a estas, y que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces la persona dice, uy, no, yo que tomo trago. Entonces se va dando cuenta de que eso no es bueno, de que no es malo, y se puede despojar de eso, puede tomar la decisión de no volver a tomar, de no volver a gritar, de no volver. Entonces la perfección, ¿a qué? La persona se santifica, puede llegar a ser un hombre santo, pero no puede ser salvo, porque recordemos que la única persona que salva es la persona de Jesús, y si no le conocemos, cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la importancia de conocer a Jesús conforme a las Escrituras, porque es que ahí entra la confusión, ¿cierto? Hemos visto que muchas personas que han muerto y porque han hecho muchas cosas, de pronto ustedes conocen personas que han sido muy famosas por muchas obras buenas que han hecho, pero no, y ya los beatifican, los nombran santos y bueno, ya los dan obviamente por salvos, que ya ellos hacen milagros, que hacen una cosa y que hacen otra, pero pudieron ser santos, pero qué tal que no hayan sido salvos, ¿cierto? Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces la persona puede hacer muchas cosas y lograr mucha fama en la tierra de ser una persona muy buena, aunque bueno, solamente es Dios, ¿sí? Pero los hombres y los seres humanos lo ven así, lo ven hasta santo y le hacen el pedestal y siguen orando y orándole incluso a esas personas y pidiéndoles milagros, y según ellos esa persona le hizo milagro después de muerta porque según ellos era muy buena, pero la persona puede estar allá en el infierno, ¿sí ven? Y las personas acá en la tierra creyendo cosas que no son. ¿Por qué? Porque la persona fue santa, pero no fue salva.
Entonces dice que la palabra de Dios hace hombres y mujeres santos, perfectos, los ayuda a corregir de sus malos caminos, los hace libres, crea fe en las personas, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces también crea fe, o sea, a través de leer la Biblia, nosotros se nos fortalece la fe y prepara a la persona para toda buena obra. Entonces, vemos que la palabra de Dios también da a conocer. Vemos acá cuando nos dice que enseña, inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces miremos acá abajito que especifica, ¿no? ¿Qué es enseñar? Es dar a conocer. Dar a conocer, en este caso, nos da a conocer a Dios y a Jesús, ¿cierto? Nos redarguye, nos amonesta, o sea, amonestar, como que la persona huye del comportamiento que tiene, lo hace volver del error, corregir, enmendar lo errado, también castigar. León nos corrige de lo que nosotros estamos creyendo que estamos bien. Entonces, volvemos acá. Nos corrige, nos instruye, o sea, nos capacita también, nos exhorta, tiene el significado de inducir con razones o ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa, o sea, exhortar. Entonces ahí la persona, como yo les decía, uy, yo hacía tal cosa, no, más bien no la vuelvo a hacer, ¿cierto? Deja de hacer lo malo porque se da cuenta que está obrando mal. Nos consuela, o sea, quiere decir que nos alivia, nos manda. Alguien con autoridad expresa su voluntad a que otra persona le obedezca. Entonces esto es a través de la escritura. Dios manda. Entonces, ¿quién manda en la escritura? Dios. Dios manda, ¿cierto? Él es el que nos da esas instrucciones. Dios manda que la enseñemos, incluyendo a nuestros hijos, que la repitamos, que la escribamos, que la pongamos por obra en Deuteronomio 1:6 del 1 al 9, que nos da esa instrucción, ¿cierto? Que debemos de enseñarla en todo momento, en todo lugar, en la mañana, en la noche, al acostarnos, al levantarnos, andando por el camino, que la repitamos a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, o sea, a nuestros nietos, los que ya tenemos. Ese es un mandamiento. Dios manda que todos nosotros estemos con esa palabra de Dios en nuestra boca, dándola también a conocer a otras personas. Dice que debemos perseverar, meditar, guardar esta palabra que nunca debe apartarse de nuestra boca, como lo dice en Josué 7:8. Que nunca se aparte esta palabra de la ley de nuestra boca. Y también, ¿alguien tiene Josué 1:8 y Deuteronomio 6 del 1 al 9? Porque es bueno también, o sea, mirar ahí la cita de pronto rápidamente. ¿Cuál tía? Josué 1:9. Capítulo 1, versículos de 7 y 8. Dice, ay, ¿dónde está el 7? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo nos saldrá bien. Amén. 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 Deuteronomio 6 del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Amén. 6 del 1 al 9. Sí, es que Irene empezó a llorar. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando. ¿Franci la sigue? Ahí está el 1 al 9. No, dice tú y tu hijo
a tus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Gracias, hermana. Entonces, Dios manda que la enseñemos, ¿cierto? ¿A quiénes? A nuestros hijos, como dice ahí, que la repitamos, que debe de ser una palabra que debe de estar siempre en nuestra boca. Cuando nosotros leemos el Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, vemos el salmista como todo el tiempo manifiesta, oh, cuánto amo yo tu ley, oh, si tus mandamientos fueran mi deleite de día y de noche, que son, dice. Entonces, en el Salmo 119 ama de cuánto ama él su palabra, cuánto se deleita en ella nosotros. Y así es como nos manda el Señor, que nosotros de día y de noche estemos meditando en esa palabra hasta que la escribamos, ¿cierto? Nosotros debemos de tener en nuestra casa también bueno, el versículo que nos llame la atención, una promesa, la Biblia, escrita un versículo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Tengo también, y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y bueno, arriba tengo cuán hermosos son el Salmo 133, cuán hermosos, ahora se me olvidó el Salmo que tengo arriba también en una cartelera, pero de eso se trata. El que dice cuán hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía, que es muy bonito. Y también, entonces, siempre nosotros debemos de tener esa palabra del Señor en los postes de la casa, en nuestras puertas, repetirlo al acostarnos, al levantarnos, que se vuelva para nosotros esa necesidad, como que esa palabra que meditamos, ¿cierto? En ella. Gracias, hermanas, por leer. Dios les bendiga. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Dime. Qué pena. Es que te iba a decir, porque ahorita estaban hablando de rayarla, ¿cierto? Ahorita al principio cuando hablaron y acá dice que también debemos amarla y respetarla, ¿no? Y lo que tú estabas diciendo del Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, o sea que si uno la ama, la cuida. Entonces es cuando uno no debe rayarla ni debe subrayar y nada de eso. Y donde dice que también debemos respetarla, en el Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Amén. Entonces, amén. Así es, gracias, hermana, por su aporte muy importante, de verdad que sí. En todo esto, poquito a poquito, nosotros, sí ves, se va como desenglosando dudas que nosotros tenemos, todo porque el Señor nos va llevando así, de más en más para conocerle. Y muy importante también, sí, este aporte, porque vemos que amarla, respetarla, ahí vamos entendiendo lo que nosotros debemos, lo que decíamos también, no torcerla, ¿sí ven? No añadirle, no quitarle, no olvidarse de ella, honrarla, obedecerla, estar atento, estudiarla, que es lo mismo que escudriñarla, o sea, profundizar más en el conocimiento, leerla claramente, o sea, no leerla mentalmente. Siempre que leamos la Biblia, porque también cuando yo la hablo, la escucho, me escucho yo misma y es una manera también de retenerla más, de aprenderla. Y es bueno que hablarla, o sea, no mentalmente, preferiblemente no leer la escritura mentalmente, para nuestro beneficio, para que la podamos, porque la idea es también memorizarla, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar mucho a memorizarla.
obedecerla, estar atento, honrarla es una manera también de pronto no rayarla, ¿sí? De cuidarla, de no colocarla en cualquier lugar. A mí me da mucho pesar esta Biblia. Es una Biblia viejita, no sé si ustedes me la ven ahí, que la quiero muchísimo y todo porque, bueno, pues es mi pues tuve muchas Biblias, pero ya ahorita como creyente reina, la primera que tuve, pero la Bibliecita ha pasado por muchas porque fue la que mis hijos llevaban a los campamentos y muchas veces por allá se les llovía, se les entraba el agua y ¡ay, qué dolor tan grande! Mi Biblia se despegó, la tuve que volver a empastar, pero me daba mucho pesar, o sea, y pues desde un principio cuando empezamos a ir nos enseñaban de no rayarla, entonces también pues esa parte también uno le da pesar verla por ahí toda como viejita, como mal tenida, pero muchas veces era por eso, porque era la que ellos llevaban a los campamentos, pero nos enseñan eso, ¿sí? De que hay que cuidarla. Mire, todo esto es porque es la palabra de Dios, es palabra que salió directamente de la boca de Dios. Y cómo no amarla, cómo no obedecerla, cómo no honrarla, cómo no estar atento, ¿sí? Muchas veces decimos, ¿quién quiere que Dios le hable? ¿Cierto? Ay, yo quisiera que Dios me hablara. Pues Dios nos habla a través de su palabra, estar atento a su voz. Él nos habla a través de la Sagrada Escritura, la dejó para nosotros. Estudiarla, escudriñarla, leerla claramente, colocarle el sentido para entender la lectura, ¿sí? Memorizarla, que yo les decía, entonces hay que, bueno, de pronto el tratar de memorizar versículos, tratar de memorizar un salmo, tratar de tener esa palabra en nosotros, porque también es algo que nos dice nuestro mismo Dios, que debemos de tener palabra en nosotros, ¿cierto? Abundancia de palabra en nosotros para que asimismo el Espíritu Santo trabaje, tenga herramienta para trabajar. Cuando nosotros vamos a enseñarle a alguien ya lo que nosotros hemos aprendido, porque los que están ahorita en el módulo 2 ya vieron varios temas en el módulo 1, ¿cierto? Entonces, esos temas que vimos en el módulo 1 ya se los podemos dar a conocer a nuestros familiares, a un amigo, a un vecino, a una persona que ni siquiera sabe qué es orar, entonces le enseñamos los pasos de la oración, en fin. Pero con eso trabaja el Espíritu Santo, con lo que hay en nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos abundancia de palabra en nosotros, ¿con qué trabaja el Espíritu Santo? Y no siempre vamos a tener la Biblia en la mano. Pues gracias a Dios por los celulares, que es una forma práctica de uno cargar la Biblia, ¿cierto? Pero muchas veces no la podemos tener, pero necesitamos es que el Espíritu Santo tenga herramienta con qué trabajar. Entonces dice que memorizarla, repetirla, hablar de ella, pensar en ella, escribirla, enseñarla, practicarla. Entonces, bueno, transcribirla también, transcribir, escoger un libro, por ejemplo, los chicos de Stile transcriban mucho el libro de Proverbios, ¿sí? Para que ellos vayan empezando. O uno también, pues mira a ver de pronto con cualquier empezar del Nuevo Testamento. Alguien que nosotros nos sugirieron mucho una vez, escribamos las palabras de Jesús. En las Biblias las palabras de Jesús están en rojo. Entonces nosotros escribimos las palabras de Jesús y es muy bonito porque uno medita en esas palabras de Jesús también y nos ayuda muchísimo también a retener a medida que transcribimos. Dice que meditar de día y de noche, porque eso dice ahí en Deuteronomio, dice de día y de noche en la palabra para guardar y hacer conforme a lo que en ella está escrito. Todo lo que hablemos debe ser conforme a la palabra de Dios y debe tener 2 testigos, es decir, 2 textos bíblicos que hablen de lo mismo. Ejemplo, Jesús habló de los gusanos en el infierno. Esto está en Marcos 9:44. Entonces esto en algunas Biblias de estudio, cuando leemos de pronto Marcos 44, o hay algunas Biblias que no son de estudio, pero tienen estas otras citas bíblicas que nos llevan. Entonces eso ya es escudriñar. Cuando usted un texto y ve ahí
otra cita bíblica del Antiguo Testamento o puede ser del Nuevo Testamento, porque pueden haber dos testigos del Nuevo Testamento en este caso, ¿cierto? Entonces ya usted dice, en tal parte leí esto y también hace referencia en tal parte. Entonces ya usted tiene dos testigos. Dice que es bueno que debe de haber dos testigos y nos da este ejemplo acá porque lo que hay en 9:44 que habla de los gusanos del infierno también lo está hablando en Isaías 66:24, ¿sí ve? Entonces, ¿cómo dudar de esta palabra si tiene dos testigos? Entonces dice que es necesario que confirmemos que todo lo que nos enseñan sea conforme a las escrituras. Entonces, como les digo, hay Biblias que tienen o hoy en día nos ayuda mucho Google, o sea, las personas pueden inmediatamente en el celular mirar, preguntarle qué citas hay relacionadas con tal tema, con tal palabra, y entonces ahí los va a llevar. Y entonces uno ahí va, sí, está en tal y en tal parte. Entonces es importante tener en cuenta eso, que es bueno que algo de lo que hablemos o de lo que habló Jesús, porque en los evangelios también nosotros vemos a veces hay 2, 3 o hay testigos que hablan los mismos. Esos testigos dice que un testigo es un órgano de prueba, o sea, el que estuvo ahí, el que habló, o el que, por ejemplo, en este caso Isaías, de pronto el Señor se lo reveló porque era un profeta, ¿verdad? Dice, a continuación, un ejemplo de 3 versículos que son testigos entre sí. Entonces, el hijo de la mujer, esto también ya lo hemos visto harto, yo creo que usted ya hasta se saben estos 3 versículos, ¿cierto? Pero es un ejemplo muy espectacular, o sea, el que siempre también se utiliza porque habla de Jesús desde Génesis 3:15 y ahí nos hablaba del hijo de la mujer. ¿Sí? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces habla del hijo de la mujer que está hablando de la simiente, o sea, de Jesús. Se está hablando de Jesús profetizado. Empieza desde Génesis 3:15 y vemos que luego en Isaías 7:14 habla de la mujer virgen. ¿Sí? Entonces, en Isaías habla de la mujer y luego en Isaías 7:14, virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces son tres citas que hablan el mismo tema, pero es el cumplimiento y se refieren a quién, a la persona de Jesús. Y que la virgen se llamaba ¿qué? María. Entonces vemos en Génesis 3:15 que habla que nacería de la mujer. Y en Isaías 7:14 una mujer virgen. Y en Lucas 1:26 que la virgen tiene por nombre María. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Dice, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces vemos este cumplimiento y estas 3 citas que se entrelazan entre sí y nos llevan a una reflexión de que son esos 3 testigos. Ahora vamos a pasar a 7 etapas. ¿Ustedes han oído hablar de las dispensaciones? No, señora. Bueno, entonces ahorita, hasta aquí lo que hemos visto, ¿hay algún aporte o hay alguna duda? No, señora, no tenemos dudas. Bueno, entonces vamos a continuar. Dice que la idea de enseñar la Biblia es que se presente a Jesús a través de ella. Él se mostró y actuó conforme a las escrituras. Por ejemplo, cuando anduvo en el camino de Maús. Entonces, ahí en el camino de Maús vemos a 2 personas que iban hablando, porque yo creo que ustedes también ya conocen ese texto, 2 personas que iban hablando de lo que le había acontecido y de lo que le habían hecho a Jesús. Entonces ellos iban reflexionando en eso. Cuando de pronto alguien se les acercó
¿Y qué es lo que ustedes hablan? No, pues ¿acaso usted no sabe de todo lo que se habla en todo Israel, lo que aconteció? Comienzan ellos, entonces ellos les dicen y comienza Jesús. Entonces comienza Jesús a mostrarse, a hablar de lo que pasó, a hablar que, uy, que sí. Y ellos le dice que Jesús les embotó los ojos para que ellos no supieran ni le descubrieran que era él el que hablaba. Lo descubrieron fue mucho después. Pero entonces él se mostró y actuó conforme a las escrituras. Cuando ustedes puedan buscar ese texto, que puedan de pronto verlo, examinarlo y escudriñarlo y mirar ahí, que es un tema muy, muy bonito también del camino de Maús. Dice, en el Antiguo Testamento hay más de 300 pistas acerca de Jesús. Podemos conocer su genealogía, su lugar de nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección. Y en el Nuevo Testamento se confirman estas profecías como obreros. Debemos conocer muy bien las escrituras. La historia de la humanidad está escrita en la Biblia desde el año 4000 antes de Cristo, cuando los hombres pecaron. Entonces, este tema de la dispensación o dispensaciones son etapas en las cuales el Señor siempre se ha revelado, se ha mostrado, siempre ha estado, siempre buscando el bien para la humanidad. Empieza en bendición, son etapas, ¿sí? Son 7 etapas, nos dice acá. Entonces, cada etapa empieza en bendición. ¿Cómo? Porque el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero se cierra esa etapa con una, digamos, una maldición, con algo malo, con algo que se dañó, con algo que nos sirve. Se cierra esa etapa. Entonces es cuando vuelve a empezar otra etapa, vuelve el Señor nuevamente a manifestarse de tal manera de ayudar al hombre, de siempre encaminarlo, de siempre llevarlo por el bien, siempre con la instrucción, pero siempre el hombre vuelve otra vez y cae. Entonces aquí vamos a ver unas etapas que la primera empieza, venga, miramos por acá, la primera dispensación de la inocencia. Esta es la primera etapa se llama la etapa de la inocencia, ¿sí? Dice que se extiende desde la... ¿Sí? Sí, hermana, adelante. Qué pena molestarla. Es que me tengo que ir, es que la clase va hasta las 8. Ah, la pastora la da hasta las 8. Qué pena, Sí, yo pensé que eran las 2 horas. no, señora. Entonces me tengo que desconectar. Muchísimas gracias. Tranquila, desconéctese y dejémosla hasta acá, porque si ustedes están programados hasta las 8, pues ya ustedes tienen sus compromisos y todo. Me disculpan es a mí porque yo pensé que la daban hasta las 9, pues normalmente siempre son 2 horas. Sí, señora. Entonces ya, pues muy bien, sí, porque entonces ya la próxima ya van a empezar, vean, terminamos este tema de la Biblia, van a empezar con la historia de la humanidad. ¿Alguien quiere entonces orar para que quedemos despedidos? Y les agradezco mucho por estar, y cualquier duda que tengan o algo, pues ahí por el grupo, ya la pastora misma directamente les da les aclara sus ideas, ¿listo? Sus preguntas que tengan, para que ahorita ya, porque nos pasamos entonces media hora, y les pido disculpas por no haberles preguntado el horario. Entonces oremos, hermanos, y quedamos despedidos. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar. Este es un tema que ya más o menos ustedes también ya lo han visto en el módulo pasado, entonces ya es un tema que ustedes lo manejan muy bien, yo creo. Bueno, hermanos, entonces damos la honra y la gloria al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de oportunidad que tú nos has dado, Señor. Gracias por proveernos estos medios. Gracias porque eres tú, Señor, quien por medio de tu Santo Espíritu, Señor, nos guía a la verdad, nos enseña. Gracias por tu preciosa palabra, esa instrucción que tú dejaste para nosotros. Y ayúdanos, Señor, para que cada día podamos ir a ella, Señor, que nos enamoremos de ella, que sea para nosotros esa necesidad como el consumir el alimento sólido para nuestro cuerpo, que también sea ese alimento espiritual, Señor, y que a través de ella, Señor, crezcamos en fe, Padre amado, que podamos ser esos hombres y mujeres de fe, Señor, para que tú te puedas glorificar a través nuestro, en señales, milagros y prodigios, Señor.
para que seamos esas herramientas tuyas aquí en la tierra, Señor, que tú puedes utilizar. Te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias por cada hermano que se conectó, Señor, y sigue tu Padre amado, proveyendo todas las cosas, Señor, las personas que necesitan sus dispositivos, sus celulares, Señor, su internet, Padre, sé tú proveyendo, Señor, toda herramienta que sea necesaria, Señor, para crecer más en ti, Padre, y sigue tú añadiendo más y más personas cada día, Señor, al conocimiento de la verdad. Y gracias por tu palabra, Señor, gracias porque la has dejado y gracias por todas las personas que la han escrito, Señor, en diferentes idiomas y gracias porque tenemos acceso a ella aún todavía, Señor, y ayúdanos, Señor, a amarla, a respetarla, a no olvidarnos, a no torcerla, Señor. Ayúdanos a enseñarla a otras personas en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Padre. Guarda a cada uno de mis hermanos, sus familias, Señor, y en el nombre de Jesús en tus manos nos colocamos en esta noche, Señor. Gracias y bendice a la pastora ya, Señor, llénala de tu gracia como siempre tú lo haces, Señor. Llénala de tu Santo Espíritu, Señor, allá donde ella se encuentra, que esa obra que van a hacer de evangelismo, Señor, seas tú, Señor, glorificándote en gran manera, Señor, y que todas las personas a quien ellas les va a hablar, Señor, sean convencidas de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Guárdala en su viaje, guárdala en todo, dale la salud, Señor, en abundancia, te lo pedimos y te pedimos por ella y toda su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanitos, Dios les bendiga, quedamos despedidos. Amén. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, hermanita Diosa. Muy amable. El Señor Con muchísimo gusto, hermanita Isabel, Dios la bendiga, hermanita la bendiga. Francis, Feliz Dios noche. la bendiga. Manita Gloria, bendiciones. Mano Carlos, manita Marjorie, manitas y Buenas sobrinitas mías. noches. De la guardia. Dios los Dios bendiga a los todos. bendiga. Que pasen buena noche. Amén, amén. Vamos entonces a